Estudio bíblico, como los últimos que estoy teniendo. El domingo pasado, Ronnie habló, entre otras cosas, de la importancia de bendecir. Y nos dijo que Dios da a todos diferentes capacidades, dones, talentos, que si los ponemos en las manos de Dios, no solo que seremos bendecidos, sino que también seremos de bendición a los que nos rodean. Y esa palabra, hermanos, ha estado sonando y dando vueltas en mí durante algunos días. Por eso mi tema hoy es bendecidos para bendecir. Bendecidos para bendecir. Y quiero basar estos minutos en el libro de Génesis. Si tienes tu Biblia, ¿dónde están las Biblias? Si hay cosa que me gusta en Brasil, es que todos traen la Biblia a la iglesia. El pastor va a leer, uno ve la multitud. En la iglesia nuestra en Porto Alegre hay como un lugar como para 1200 y todo el mundo abre la Biblia. Pero bueno, aparte. Génesis capítulo 12, leemos ahí los 7 primeros versículos. Lo leo en esta versión, la Biblia al día. Pero Dios le dijo a Abraham: deja tu tierra y tu parentela y vete a la tierra a la cual te guiaré. Si lo haces, haré que seas padre de una gran nación. Te bendeciré y haré que tu nombre sea grande y serás una bendición a muchos otros. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. El mundo entero será bendecido por tu causa. Así pues, Abraham partió tal como el Señor le había dicho, y Lot fue con él. En aquel tiempo Abraham tenía 75 años. Llevó consigo a Sarai, su esposa, a su sobrino Lot, y todas las riquezas, el ganado, los siervos que había obtenido en Aram, y finalmente llegaron a Canaán. Viajando a través de Canaán, llegaron a un lugar cerca de Siquem y acamparon junto a una encina de More. En ese tiempo esta región la habitaban los cananeos. Entonces Jehová se le apareció a Abraham y le dijo: esta tierra se la daré a tu descendencia. Abraham edificó allí un altar para conmemorar la visita de Jehová. Y quiero tener 3 puntos en mi estudio. El primero: Dios escoge a Abraham para desempeñar una función. Dios escoge a Abraham para desempeñar una función. Dios le dijo a Abraham: deja tu tierra y tu parentela y vete a la tierra a la cual te guiaré. O sea, en otra, la versión Reina Valera, lo vemos claro de que Dios le dice: deja tu tierra, deja tu gente y te voy a llevar a un lugar que tú no conoces. O sea, tú sal y yo te guiaré. Primero, ¿quién era Abraham? La Biblia nos dice, como leímos, que era un hombre de unos 75 años, estaba casado con una mujer llamada Sarai. El padre de Abraham se llamaba Taré, y la Biblia no nos da ninguna información de quién era o cómo se llamaba su madre. Cuando vemos la genealogía de aquel tiempo en el Antiguo Testamento y también en el primer capítulo del libro de Mateo, vemos que aparecen, la mayoría son los hombres, los cabezas de familia, llamémosle así. Por eso el padre de Abraham sabemos sí que se llamaba Taré, y de la madre no se da ninguna información. Lo segundo, ¿de dónde era Abraham?
Abraham. Este hombre que había sido escogido por Dios era de una ciudad llamada Ur. Ur en la actualidad se encuentra en lo que es Irak, el país de Irak. En ese tiempo era una ciudad grande, era una ciudad floreciente, que estaba ubicada cerca del mar, y Ur perteneció, como vimos, a los caldeos, que era una civilización que existió aproximadamente 2000 años antes de Cristo. Era por un lado gente muy civilizada, pero por otro lado los caldeos eran una civilización muy idólatra, muy idólatra. En ese lugar nació y creció Abraham. 3. ¿Por qué Dios escogió a Abraham? Podemos preguntarnos. ¿Acaso Abraham era mejor que otros? Creo que no. La verdad que no lo creo. Dios lo escogió entre millones que existían en el mundo. Ahora, pensemos un poco en Dios y en el plan de Dios. Porque cuando Dios hace algo, lo hace dentro de un plan. Lo tiene contigo, lo tiene conmigo. Un plan. Dios es fiel. Dios no se olvidó, no se iba a olvidar la promesa que le dio a nuestros primeros padres en el Edén cuando ellos pecaron. Si bien tuvieron su castigo, Dios los echó del Edén, pero ahí ya Dios le dio al ser humano una promesa de salvación. Para cumplir la promesa, ya más adelante, Dios se decidió, por decir así, a mezclarse con los hombres, a caminar con los hombres, para llegar un momento de salvarlos. Y hablo, por supuesto, de Jesús. Y hablo de Jesús y el plan de Dios de salvación a través de su Hijo Jesucristo. Pero vamos antes, porque el plan de salvación no comenzó con Jesús. El plan de salvación comenzó ya cuando Dios le da la promesa a Adán y a Eva, luego que habían caído en pecado. Antes de comenzar la obra, Dios tenía entonces, repito, un plan. Porque es importante saber que Dios tiene un plan con nuestras vidas. Las cosas no nos ocurren porque sí, de casualidad. Dios tiene un plan con nuestras vidas. Y en ese plan de salvación, Dios escogió a Abraham. Y Dios lo escogió a él para dentro de él formar o a través de su descendencia, formar un pueblo, y de ese pueblo nacería el Salvador. ¿Por qué Dios escogió a Abraham? Repito la pregunta. Había mucha gente en ese tiempo. Si pensamos en el padre, bueno, tenía que ser del padre Taré. Taré tenía otros hijos. Dios podía haber elegido otros hijos, pero lo eligió a Abraham. No siempre Dios revela los motivos por los cuales Él hace lo que hace y deja de hacer lo que deja de hacer. ¿Por qué? Y para eso es Dios. Él no tiene que darle explicaciones a nadie. Él hace como a Él le parece. ¿Estamos de acuerdo? Para eso es Dios. Si no, sería uno como nosotros. Pero es Dios. Y Él hace lo que a Él le parece. Y por eso Él escogió a Abraham. Lo que sí sé es que en el hebreo bíblico no existe la palabra por qué ahí. O sea, nosotros somos muy de decir por qué. Todo tiene que tener un por qué. En el hebreo bíblico no hay un por qué. Dios elige a Abraham porque esto, porque lo otro, no. Hay una palabra en el hebreo bíblico que indica más el propósito o la intención de Dios. Dios tenía un propósito, Dios tenía una intención
cuando Dios escoge a Abraham como Él lo hizo. El plan de salvación era lo que era en su totalidad. Y Dios ahí tenía que ir poniendo cosa tras cosa en ese plan de salvación que Él tenía para que tú y yo estemos hoy aquí salvos, comprados por la sangre de Jesús y rumbo al cielo. Hermanos, para eso hoy, en el año 2019, hace miles de años atrás, Dios comenzó un plan para que dentro de ese plan tú y yo estemos en camino al cielo. ¿No te parece tremendo? Tremendo. No lo podemos entender con nuestra mente finita. Tiene que ver entonces con la absoluta libertad de elección de parte de Dios. Que por otro lado, también la libre elección del hombre, del ser humano, el llamado libre albedrío. Porque hermanos, Abraham podía haberle dicho no a Dios. Dios le dijo, lo vamos a ver en el versículo 5, él le dijo sí a Dios. A pesar que Dios era un ser, creo yo, por lo que entiendo, bastante desconocido para Abraham. Y por otro lado, Dios le dice, deja todo y vete. Y me imagino a Abraham diciéndole, Jehová, bueno, los dejo, pero ¿a dónde me voy? No importa. No tengo por qué decirte a dónde vas a ir. Yo te voy a llevar, tú sigue caminando hasta que yo te diga. ¿Qué haríamos nosotros? Piénsalo fríamente. ¿Qué haríamos? Si viene alguien y nos dice, deja ahora todo lo que tienes y vete. ¿A dónde quieres que vaya? No importa, tú vete. Tómate el ómnibus, tómate el tren, tómate el tranvía, el avión o el barco. Vete. ¿A dónde, Señor? ¿A dónde? Pensemos un poquito en cómo razonó también Abraham. Abraham le dijo sí a Dios. Lo vemos ahí en el versículo 5. Así pues Abraham partió tal como el Señor le había dicho. Pero repito, él le podía haber dicho no a Dios. Qué distinta hubiera sido la vida de Abraham si él le hubiera dicho no a Dios. Por otro lado, hermano y hermana, el plan de Dios tiene que cumplirse. El plan de Dios tiene que cumplirse. Y si Dios te pide algo, hermano y hermana, y tú le dices no, el plan de Dios se cumplirá igual. Lo que lamentablemente Dios hará es dejarte a un lado y elegir a otro. ¿Entiendes lo que digo? Por eso si Dios te pide algo, dile sí a Dios. Dile sí, porque el plan de Dios es siempre perfecto. El plan de Dios es siempre perfecto. Hace 49 años, estando en una reunión de oración en la ciudad de Hässleholm, en Skåne, en el sur de Suecia, Dios me habló claramente para dejar este lugar, para dejar la Suecia donde yo había venido con mi joven esposa dispuestos a vivir. Y yo pienso, yo le dije sí a Dios, sin saber realmente todo lo que pasaría en estos 49 años hasta el día de hoy. Pero si yo le hubiera dicho no a Dios, qué distinta hubiera sido mi vida. Pero Dios nos escoge. Juan 15:16 dice Jesús, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Amén. Un poquito personal me pongo, por solamente un par de minutos. ¿Por qué Dios me escogió a mí? ¿Acaso era mejor que otros? ¿Acaso era lo suficientemente bueno
como para agradar a Dios, les aseguro que no. No, al contrario. No era el mejor, no era el más bueno, no era el que en ese momento, dejémoslo ahí. ¿Por qué Dios me escogió? ¿Saben lo que dice el apóstol Pablo, capítulo 1 en Efesios 5, Efesios 1:5? Que Él nos escogió por el puro afecto de su voluntad. Perdónenme que use una palabra vulgar. Él nos escogió porque a Él se le antojó. ¿Me entienden esa palabra o es muy uruguaya? Sí, punto. ¿Por qué, Señor? Y porque a mí me dio la gana, dice Dios. Porque Él lo puede hacer en su voluntad. Por eso, hermanos y hermanas, cada vez que pienso en esto, no puedo otra cosa que agradecerle con toda mi alma por haberme escogido, por un día haberme llamado, porque no tenía por qué haberlo hecho. Podía haber escogido a otro, podía haber llamado a otro para llevar el plan que Dios tenía con mi vida. Dios entonces escogió a Abraham para que desempeñara una función especial en su plan. Y lo mismo hace contigo y lo mismo hace conmigo. Dios tiene un plan contigo, conmigo, y Dios lo quiere llevar a cabo. No importa si eres joven o si ya tienes una edad avanzada como yo, Dios tiene un plan. Y si Él nos tiene en la vida todavía acá, es porque hay algo que tú y yo tenemos que cumplir. Aleluya. Y que Dios nos ayude a cumplir lo que Dios quiere que tú y yo cumplamos. Como dijo Ronnie, Dios nos bendice para bendecir. Dios nos bendice para bendecir. Dios le dice, en otras palabras, yo te escogí, Abraham, yo te llamé, y como obedeciste a mi llamado, haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y te bendeciré. Punto 2 entonces. Dios escoge a Abraham para bendecirlo. Lo mismo que a ti y a mí. Cuando Dios escoge a alguien, hermano y hermana, Dios lo protege, Dios lo cuida y Dios lo bendice. Cuando Dios escoge a alguien, Dios lo protege, Dios lo cuida y Dios lo bendice. En la mente de Dios siempre hubo planes buenos para la vida de Abraham. Lo mismo para nosotros. Hay un texto que es uno de los textos favoritos de mi querido hermano Jimmy, si no me equivoco. Jeremías capítulo 29. Pues conozco los planes que para ustedes tengo, dice el Señor. Son planes de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Aleluya. Bendito y adorado sea el nombre del Señor. Dios le dijo entonces a Abraham, si lo haces, o sea, deja tu tierra y tu parentela, si lo haces haré que seas padre de una gran nación, te bendeciré y haré que tu nombre sea grande y serás una bendición a muchos otros. ¿Cómo bendijo Dios a Abraham? Antes de eso, decir que lo mejor que podemos recibir de parte de Dios es su bendición. ¿Verdad? ¿O hay algo mejor que Dios tiene para ti o para mí? Miraba el diccionario, dice, la bendición es la expresión de un buen deseo que se dirige a una persona o a varias.
Por eso, hermanos y hermanas, ¿sabes? El mejor saludo, el mejor deseo que tú y yo podemos tener para aquel que está a nuestro lado es decirle que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga, porque eso es lo mejor que podemos desear para la otra persona. Vamos entonces, ¿cómo lo bendijo Dios a Abraham? Lo bendijo con bendiciones materiales. Dios le prometió a Abraham darle tierras y se las dio. Dios le prometió hacerlo una nación grande y lo hizo. Si miramos la vida de Abraham, yo tengo que achicar todo este estudio que quisiera llevarlo mucho más tiempo. Pero si miramos la vida de Abraham, vemos una vida en prosperidad, una vida próspera, en el ámbito material. Leemos que él tenía tiendas, tenía ganado, tenía sirvientes, etcétera, etcétera. Un hombre rico. Y todo porque Dios estaba con él. Todo porque Dios estaba con él. Y otra vez me miro a mí mismo, hermanos, como escogido de Dios. Y veo que todo lo que soy y todo lo que tengo es porque Dios está conmigo. Y es porque Dios me ha bendecido. No hay otra cosa. Dios me ha dado, me ha bendecido con una hermosa familia que amo. Dios me ha bendecido con amigos, no son muchos, son pocos, pero son muy buenos. Dios me ha bendecido con la iglesia, como ustedes. Ustedes son mi familia, Dios me ha bendecido con cada uno de ustedes. Les amo con todo mi corazón. Porque Dios me ha bendecido con ustedes. Ustedes son una bendición para mí, que Dios me ha dado en mi vejez. Todavía tengo, creo que un ratito más. Pero a esta altura de la vida, Dios me ha bendecido con gente muy linda, como son ustedes. Dios me ha dado un techo, Dios me da comida, Dios me provee lo necesario, etcétera, etcétera, etcétera. Hay provisión de Dios. ¿Por qué? A mí y a ti. Porque Dios, a quien Él llama, Dios cuida, Dios bendice, Dios provee para todas las necesidades. Amén. Pero Dios no solo bendijo a Abraham materialmente, sino que también lo bendijo espiritualmente. Vamos a dos, bendiciones espirituales. La vida de Abraham cambió totalmente luego que tuvo el encuentro con Dios. Él comenzó a caminar en los caminos del Señor. Él comenzó a dejarse guiar por Dios, paso tras paso. Dios no le había dicho, sal de Ur de los Caldeos y te voy a llevar a Canaán, una tierra que no conoces, pero hasta allá te voy a llevar. No, Dios le dijo, sal de Ur de los Caldeos a una tierra que yo te llevaré. Y Dios lo fue guiando paso tras paso hasta que él llegó a la tierra de Canaán. Hasta el nombre de Abraham le cambió. Abraham quiere decir padre enaltecido, y Dios se lo cambió para Abraham, que quiere decir padre de muchas multitudes. En la Biblia vemos varios cambios de nombres. Ya a la esposa Sarai le cambió el nombre a Sara, que quiere decir princesa. Hermoso nombre Dios le dio a la esposa de Abraham. Y en el Antiguo Testamento vemos varios. Te nombro uno. ¿Se acuerdan? A Jacob, que Dios le cambió el nombre. ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llamaba después? Israel. ¿Se acuerdan que Jacob luchó con el ángel y le dijo, no te dejaré hasta que me bendigas? Y lo bendijo Dios. Y le cambió el nombre. Ahora se va a llamar Israel. Si vamos al Nuevo Testamento, tenemos por ejemplo a Simón. Pedro.
Tenemos a José. Ay, más difícil. José se llamó después Bernabé. ¿Se acuerdan de Bernabé, el compañero de Pablo? A Saulo de Tarso Dios le cambió el nombre. ¿A qué? A Pablo. Ese sí. Y a nosotros, ¿qué nos cambió a nosotros? Éramos creación de Dios y ahora que somos hijos de Dios. Somos cristianos. Ahora la gente nos llama cristianos. ¿Por qué nos llama cristianos? ¿Porque venimos el domingo a la iglesia? No. Nos llaman cristianos porque somos seguidores de Cristo. Somos seguidores de Cristo. Hasta nosotros Dios nos cambió el nombre. Pero fue tan grande la bendición que Dios le dio a Abraham que hasta le llamó mi amigo. Mi amigo. Si quieres anotar, está en Isaías capítulo 41 y verso 8. No a todos. Yo no sé si hay alguien más en el Antiguo Testamento a quien Dios le haya llamado mi amigo. Es que el Señor no a cualquiera llama mi amigo. Le llama amigos a aquellas personas que quieren tener intimidad con Él. Le llama amigos a quienes quieren tener una relación estrecha con Él. Esos son los amigos. ¿Se acuerdan que Jesús le dijo algo a los discípulos en cuanto a ser amigos? ¿Se acuerdan? ¿Quiénes seríamos los amigos de Jesús? Si hacíamos lo que Él nos manda. Dice, y el que de ustedes me obedece es mi amigo, dijo Jesús. Por eso dije, no cualquiera se llama amigo de Jesús. El que de ustedes me obedece es mi amigo. Ya no puedo llamarlos siervos, porque un amo no puede fiarse de sus siervos. Ahora ustedes son mis amigos. Y lo prueba el hecho de que les haya dicho absolutamente todas las cosas que el Padre me ordenó. Ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Y los he puesto, y este es otro mensaje. Creo que Marita habló algo de eso ayer a las hermanas. Los he puesto para que vayan y produzcan siempre frutos hermosos, de manera que puedan pedirle al Padre cualquier cosa en nombre mío y Él se la dé. Yo quiero ser un amigo de Jesús y que Él me ayude a hacer lo que Él me pide. Entonces, Dios escogió a Abraham, se va la hora, perdón. Dios escogió a Abraham, Dios estaba con Abraham, Dios bendijo a Abraham. ¿Para qué? ¿Para qué bendijo Dios a Abraham? Punto número 3. Para que sea de bendición a otros. Y ahí viene el título. Bendecidos para bendecir. Bendecidos para bendecir. Ya lo leímos, Génesis 1, 12, 1 y 2. Esa era la condición. Dios iba a estar con Abraham, Dios lo iba a bendecir a Abraham, pero con la única y exclusiva condición que él fuera de bendición a otros. Y todavía le dijo, ya lo leímos, pero es tremendo lo que él le dice en el verso 3. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y eso no solamente tiene que ver con Abraham, sino que tiene que ver con el pueblo escogido de Dios, con Israel. El que bendice a Israel es bendecido, el que maldice a Israel es maldecido. Y hay muchos ejemplos en la historia, estaba leyendo el otro día, pero se me va el tiempo y otro día quizás lo diga. Hay muchos ejemplos en la Biblia, no solo de hombres, sino de grupos, de partidos políticos, de grupos que maldijeron a Israel y ya ni memoria queda de ellos. Iglesia amada, estoy llegando al final.
Amigos que me están escuchando, comparte lo que el Señor te da. Comparte con tu familia, comparte con tus vecinos, con tus amigos. Comparte con tus amigos, con tus compañeros, con tus hermanos y hermanas en la fe. Comparte lo que Dios te ha dado, lo que Dios te da y lo que Dios te da. Dios te bendice para que tú bendigas a otros. Y tiene que ver en lo económico, y en lo espiritual y en un montón de cosas que quizás un día lo veamos. Dios nos bendice para bendecir. Dice la Biblia que es más bienaventurado dar que recibir. Perdónenme en el chiste, pero este es el texto favorito de los boxeadores. Es mejor dar que recibir. Un paréntesis para que se rían un poquito. Es que hablé tanto que ya se están cansados, pero ya termino. Es más bienaventurado dar que recibir. Cuando miramos la iglesia primitiva, los primeros capítulos del libro de los Hechos, vemos que los primeros cristianos compartían todo. Se ayudaban el uno al otro, se bendecían el uno al otro. A alguien le faltaba algo, ahí estaban los demás que tenían algo para ayudarlo y para bendecirlo. Es más bienaventurado dar que recibir. Por otro lado, Dios nos ha bendecido con lo mejor que podía habernos bendecido, y es con Jesús. Es con Jesús. Y lo ha hecho, hermanos, para que nosotros lo llevemos con nosotros y para que nosotros se lo presentemos a aquellos que no lo conocen. Varias veces en estas últimas semanas he pronunciado las órdenes de Jesús a su iglesia. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Id y haced discípulos a todas las naciones. Recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me seréis testigos. Ser testigos es compartir lo que tenemos. No es nada más que eso. Compartir lo que tenemos, compartir lo que hemos recibido de parte de Dios. La Biblia relata de lo que llamamos el endemoniado gadareno. Seguramente ustedes han leído. El endemoniado que vivía en la región de Gadara o de Gádara. Un hombre lleno de demonios que habitaba entre medio de los sepulcros. La gente no podía con él, ni con cadenas lo podían atar. Y viene Jesús y lo liberta. Le da una tremenda liberación. Ese hombre cambia totalmente. ¿Y sabe lo que hizo este hombre? Él fue y les habló a Jesús, a toda persona que le encontraba. Y dice la Biblia que la fama de Jesús se extendió por toda esa región. La Biblia dice, y él fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Amén. Él no era un teólogo, no fue hablando teología, no. Él fue diciendo cuán grandes cosas Jesús había hecho con él. ¿Ha hecho algo Jesús con nosotros? Alcanza para comentarle a otros lo que Jesús ha hecho con nosotros. Dios nos bendice para bendecir. Nunca lo olvides. Piensa un poquito, ora y te dejo esto como como es, los maestros le mandan a los alumnos una tarea. ¿A quién le harás bien esta semana? ¿A quién vas a bendecir esta semana? ¿Vas a alegrar el corazón de Dios bendiciendo a tu prójimo? Recuerda, es más bienaventurado dar que recibir. Dios
nos bendice para bendecir.